Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a a esta plática de este ciclo de pláticas, Pensando Verde. Me da gusto que estén aquí, quizás alguno de ustedes ya nos haya acompañado en una de las pláticas que hemos tenido en otros días. Y pues bueno, supongo que también hay personas nuevas, entonces pues bueno, bienvenidos a todos y todas a a esta pues nueva plática. El día de hoy nos acompañan algunos ponentes, son de hecho 5 ponentes que nos van a hablar un poquito sobre sus proyectos de emprendimiento. Tenemos la participación de 5 aliados. Hoy está con nosotros un representante de Isla Urbana, también del proyecto de Aquaponia Verticultiva. También tenemos por acá a WC Eco, a Rotaract y a la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. La intención de esta plática es complementar a la plática que tuvimos ayer, que de hecho ayer se habló un poquito sobre el tema del agua, sobre el tema de contaminación del agua, y precisamente hoy queremos abordar algunas soluciones que estos proyectos pues, han atendido en cuestión del cuidado del ambiente y en cuestión del cuidado del agua. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Empezamos por Isla Urbana. Por acá tenemos al biólogo Delfín Montañana Palacios, perdón. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. Es director del Departamento de Educación Socioambiental en la organización Isla Urbana. También coordina el programa de actividades artísticos culturales en la Carpa Azul. A su vez trabaja como codiseñador y docente en línea de sustentabilidad integral en el programa de maestrías de la Universidad del Medio Ambiente. O sea, tiene un gran expertise en esta área pues, del medio ambiente, del cuidado del agua. Y sí. Súper bien. Bueno, pues él es el licenciado Ernesto Dreiven Cavazos. Es licenciado en biotecnología por la UAM, con experiencia en diagnóstico molecular y biotecnología vegetal. Es miembro de Rotaract, de hecho es presidente pues en este año, de Toluca desde el año 2015, donde ha participado en diversos proyectos ambientales y sociales, entre los cuales destacan algunas jornadas de reforestación y mantenimiento de predios forestales, así como jornadas de adopción canina, seminarios de liderazgo, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de presidente del club para el periodo 2021-2022. Bien, continuamos con Janie Solís Saucedo. Ella estudió permacultura en el Instituto de Investigaciones de Permacultura de Australia. Ella desarrolla proyectos de ecoaldeas, bosques comestibles, agricultura orgánica, bioconstrucción, electricidad, sistemas fotovoltaicos, huertos urbanos y escolares, diseño K-Line y producción de compostas. Actualmente imparte el programa de permacultura en Granja Veró y ella es directora y fundadora de WC Eco. Y bueno, este es un sistema para retornar la fertilidad a los suelos y restaurar la salud respetando el agua. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Claro, él es el biólogo Fernando Calleja Moreno de Aquaponia Verticultiva. Él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y es amante de las aves y los peces en particular. Durante 5 años ha trabajado en proyectos de producción en comunidades, principalmente en el ramo de la agroecología, utilizando técnicas como la hidroponía, acuaponía, vermicomposta y producción de alimentos, integrando en estos proyectos a los factores tecnológicos, biológicos y económicos. Es fundador y participa activamente en Aquaponia Verticultiva, una empresa con sede en Metepec que busca tener impacto social, ambiental y económico a través de la producción vertical de alimentos con ayuda de nuevas tecnologías y técnicas agroecológicas de la mano de productores agropecuarios. Actualmente trabaja como consultor en Condor Innovation and Solutions.
Y finalmente vamos con Valeria Hernández Aguirre. Ella es psicóloga social comunitaria, perdón, y agroecología. Imparte, es integrante, perdón, de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco y forma parte del movimiento Yo Protejo el Humedal y del proyecto Brigadistas de la Tierra y Reforestaciones Comunitarias en Xochimilco. Entonces, bueno, esto es solo un poquito de los ponentes que vamos a tener hoy para que conozcan un poquito de ellos. Y ahora sí, terminadas estas presentaciones, vamos a comenzar mencionando cómo va a funcionar esta dinámica de hoy. Recuerden que es una mesa de diálogo. Estos ponentes van a platicarnos un poquito sobre los proyectos en los que están colaborando, trabajando en la actualidad, que van encaminados a la protección y, bueno, cuidado del agua y del ambiente. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, vamos a lanzar 3 preguntas que van a ser 3 preguntas generales para estos ponentes, ¿vale? Vamos a dar un tiempo de 2 a 3 minutos para que ellos contesten. Vamos a tener también apoyo de una diapositiva con la pregunta y ahí mismo en la diapositiva van a tener el tiempo de duración para contestar esta pregunta, ¿vale? Cuando falten 30 segundos para que ya finalice este tiempo, yo voy a reaccionar, voy a poner una carita de sorprendido. A ver, la busco. Voy a lanzar una carita así, exacto, justo así como la de Delfín. Entonces, pues bueno, cuando lance esta van a saber que faltan 30 segundos para terminar con su respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Y para esto, bueno, no sé si se acuerdan del orden que tenían las presentaciones, pero de todas maneras les vamos a ir diciendo, ¿vale? Primero comenzamos con Delfín y luego con Ernesto, ¿vale? Para que se vayan preparando. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste el proyecto en el que realizas, bueno, ahorita, o sea, Isla Urbana? Y cómo surgió la inquietud de desarrollar o de fundar este proyecto. Ahora sí, te cedo la palabra, Delfín. Muchas gracias, Cintia y Alison, por mediar este espacio y por la convocatoria. Hola a todas las personas. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Isla Urbana es un proyecto que busca contribuir al desarrollo de un entorno y un futuro con sostenibilidad hídrica en particular. Y la principal herramienta que utilizamos para eso es el poder detonar y generalizar la práctica de la cosecha de agua de lluvia en distintos entornos. Trabajamos a nivel urbano, a nivel perurbano, rural y en proyectos pequeños y de gran escala. Y también tenemos un proyecto bastante padre, que es de mis favoritos, que es el de escuelas de lluvia. Entonces también estamos enfocados a trabajar no solo en las comunidades que tienen alta precariedad hídrica, sino también en los centros educativos de carácter público que pues tienen las mismas condiciones de escasez hídrica. ¿Y cómo surge? Bueno, el proyecto surge, yo me integré al proyecto hace 6 años de tiempo completo, pero llevo colaborando con Isla Urbana como unos 8 o 9 años. Y surge por la tesis de licenciatura de 2 de sus fundadores, Enrique Lognitz y Renata Fenton, que después formaron un grupo más amplio en donde se integró Carmen Hernández, Jennifer White, David Vargas e Iram García, quien es el grupo de fundadores. Y pues ellos esto sucedió hace 12 años, y pues desde hace 12 años digamos que han sido guías en la perspectiva de buscar soluciones y alternativas a la problemática de agua y de profunda escasez hídrica que hay en los asentamientos humanos en nuestro país. Y pues a través de esto pues han ido juntando colaboradores y Isla ha ido creciendo como en un ecosistema bastante diverso en donde pues en Isla Urbana hay arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, biólogos, urbanistas, antropólogos, contadores, educadores, ¿qué más? Ingenieros. Entonces es un sistema bastante diverso que plantea pues, el poder generar, desarrollar capacidades internas
para entonces poder transformar la realidad. Y bueno, algo interesante es, todos nuestros proyectos tienen y conllevan no solo un proceso de instalación de infraestructura hídrica, sino también en procesos sociales de desarrollo de capacidades individuales y colectivas enfocadas a cambiar, a transformar la cultura del agua y a empezar a abrir espacios para futuros hídricos sostenibles. Justo aquí. Muchísimas gracias, Delfín. Creo que faltó cubrir la pregunta de cómo fue que iniciaste con Isla Urbana. Seguramente por ahí hubo un detonante que te hizo involucrarte en este proyecto, pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Yo me tuve que cambiar al móvil, disculpen que me esté moviendo tanto, pero mi compu murió. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con Ernesto, que nos va a contar acerca de Rotaract, qué es Rotaract, qué hacen. Y pues adelante, Ernesto, es tu espacio. Ahí creo que se trabó un poquito. Chispas. Sí, porque ustedes tampoco la escuchan, ¿verdad? Sí, no, no se escucha y tampoco se ve su video. Algo por el mundo, ¿no? Entonces, Ay, Ernesto, sí, ¿podrías comenzar? Es que te trabaste desde el principio, entonces como que nos perdimos. ok, ¿me estoy trabando ahora? No, ya no. Ya. Ok, vale, volvemos a empezar. Perfecto, muchas gracias. Les contaba, soy parte de Rotaract, que es parte de Rotary International, que es una organización internacional que está presente en casi todos los países del mundo. Empezó en 1905 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, por un grupo de empresarios que tenían la inquietud de que querían aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces empezó como un grupo de empresarios que aportaban dinero a fundaciones, etcétera, pero luego pues fueron sumando filas para generar grupos de personas que literalmente fueran la mano de obra de acciones benéficas a nivel social, a nivel ambiental, etcétera. Y sus principales áreas de interés son la prevención de enfermedades, fomento de la paz, cuidado materno-infantil, agua y saneamiento y últimamente protección ambiental. Específicamente nosotros somos Rotaract, que es una subdivisión, que son jóvenes de 18 a 30 años. Hay una subdivisión llamada Interact, que son chicos de 12 a 18 años, y los clubes rotarios. Específicamente en mi club, Rotaract de Toluca, hacemos actividades más enfocadas a cuidado ambiental, como lo son reforestaciones, limpiezas de zonas sucias, promoción de adopción de perros, sí, promoción de adopción, y entre otras actividades. Pero nuestra principal, por así decirlo, imagen es a través de las forestaciones y reforestaciones. Y, Ok, muchísimas gracias, Ernesto, por tu participación. Creo que nos diste un muy buen contexto de lo que es Rotaract y sobre todo, pues, de todas las actividades que realizan en Toluca y seguramente, pues, en todas las partes del mundo, que justo fue lo que mencionaste. Ahora es el turno de Janie de WC Eco. Janie, bienvenida. Muchas gracias. Te comento, WC Eco es un emprendimiento que busca reconectar los ciclos de la naturaleza, el ciclo del agua y el ciclo de nutrientes. Nuestro objetivo es que no se desperdicie una sola gota de agua en el servicio sanitario y haciendo esto, respetar el ciclo del agua, retornar el agua limpia y regresar los nutrientes que no utiliza nuestro cuerpo a la tierra. Este proyecto empezó hace 4 años, 5 años, y empezó porque, como comentaste en la presentación, soy la directora del programa de permacultura de Granja Veró, y dentro de la granja, al momento de requerir servicios sanitarios, pues decidimos que no íbamos a utilizar agua para este servicio, y como no encontramos el sanitario seco ideal para nosotros, decidimos desarrollarlo y esto finalmente se convirtió en un emprendimiento que hoy en día nos tiene en
somos el mayor fabricante de baños secos en México y hemos realizado algunas actividades muy importantes de concientización de baños secos en la población en general, especialmente, por ejemplo, el primer evento masivo en México que solo utilizó baños secos. Actualmente tenemos un servicio de recolección domiciliaria en la Ciudad de México y bueno, esto ha ido creciendo. Ya estamos también fabricando en Costa Rica y estamos fabricando también, en México, en Costa Rica y distribuimos tanto en México como en Centroamérica. Está increíble, Janie. La verdad es que al final de esta, pues de esta mesa redonda, justamente te tenemos una pregunta clave que seguramente muchos de los docentes que están aquí o de los alumnos se estarán preguntando después de escuchar tu intervención. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí también. Ahora vamos con Fernando, adelante. ¿Qué tal? Impresionante lo que están haciendo también ustedes en cuestión de todo lo del reciclaje. Es muy bonito y también, darles qué es Acuaponia Verticultiva. Acuaponia Verticultiva, como se escucha, pues es un pequeño emprendimiento. Empezó hace 3 años, en el cual, pues prácticamente tú te das cuenta que la producción se hace solamente lineal en cuestión de tanto producción de bovinos, producción de peces, producción en este caso, de alimento vivo, que son insectos. Entonces, ahí me di cuenta que todo se puede producir en forma vertical, ¿no? Y de ahí lo que hacemos como empresa es utilizar técnicas como la hidroponía, la acuaponía, la cual nos funciona para poder, uno, manejar el agua de forma más correcta y la otra, en cuestión de la acuaponía, reintegrar el sistema y que todas las producciones que hagamos sean circulares, ¿no? En este caso, nosotros nos abocamos a producir que todos los residuos que se generan de un ciclo de producción se conviertan en recursos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros esa parte. Estamos integrados por dos biólogos y una biotecnóloga. También integramos la parte tanto de los ciclos biológicos como la tecnología, ¿no? En este caso, pues ya la automatización u otras cosas que ya están viendo en estos 2, 3 años que estuvimos encerrados, pues realmente aumentó esta parte de la agroindustria, entonces se está aplicando para la producción, ¿no? Pues también esta parte, pues es importante saber que todo se puede producir de forma vertical. Con el aumento de la tecnología, pues ya es un hecho. Y también buscamos que esta parte de la producción, pues tenga un impacto social, ambiental y económico para todas las personas que en su momento tenemos como proyecto. Como proyecto hemos tenido muchos... iniciamos con granjas, en este caso granjas acuapónicas, y poco a poco empezamos a hacer tanto proyectos a pequeña escala y ya a gran escala, ¿no? Pero aplicando siempre tanto la biología como la tecnología. Oye, Fer, muchísimas gracias por esta introducción, pero es probable que varios de los que están conectados acá todavía no les quede como muy claro qué es la hidroponía y qué es la acuaponía. Entonces, de manera muy breve, ¿podrías como contarnos de qué se trata? La hidroponía es el cultivo de plantas en agua, en pocas palabras, ¿no? O sea, lo que tú metes en el agua, pues son nutrientes, una sustancia llena de minerales, la cual hace que la planta crezca de forma más rápida, 4 veces más rápido que un cultivo normal en tierra. Y en cuestión de la acuaponía es producir peces, o sea, peces y plantas al mismo tiempo en un mismo ciclo. Los peces generan residuos y de ahí las plantas se alimentan de esos residuos y empieza a crecer, ¿no? Entonces, en pocas palabras es eso. Wow, súper bien. Creo que ahí sí ya todos estamos en el contexto. Muchísimas gracias, Fer. Y ahora sí pasamos con Vale. Tú eres de la coordinación de Xochimilco, entonces adelante. Hola, mucho gusto. Soy Valeria Hernández, soy integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Nosotros somos una organización social comunitaria conformada por puros habitantes de aquí de Xochimilco.
Y bueno, surgió hace 7 años, este año cumplimos 8, a raíz de pues, la preocupación de varios de los que aquí habitábamos por la creciente urbanización y además de que pues habían muchos temas en los que la alcaldía, en ese entonces Delegación Xochimilco, estaba teniendo injerencia, pero no estaba ayudando a la población. Así fue como bueno, se empezaron a integrar, yo me integré 2 años a partir de que ya se había conformado, llevo apenas 5 años. Y bueno, somos una organización antipartidista, pues también nos autonombramos anticapitalistas y antipatriarcales. Somos sin fines de lucro totalmente, no hacemos ninguna alianza ni coyuntural ni de ningún tipo con partidos políticos o con el gobierno. Y bueno, tenemos 3 ejes de trabajo principalmente. La primera tiene que ver con la defensa o el cuidado del territorio. La segunda tiene que ver con la construcción de formas de autonomía y autogestión en los pueblos y barrios de Xochimilco. Y por último, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura xochimilca. Y dentro de las tareas que hacemos, por lo general, pues se encuentran desde faenas de limpieza, ¿no? Jornadas de reforestación comunitaria, también acompañamos en proyectos pues de organización de recuperación de espacios verdes aquí en Xochimilco, o también damos algún tipo de asesoramiento desde legal y acompañamiento social cuando se empiezan a conformar pues también otro tipo de organizaciones que tienen que ver con, por ejemplo, comisiones o contralorías del agua aquí en Xochimilco, contra construcciones ilegales que hay, desde plazas comerciales hasta tiendas de autoservicio, cosas por el estilo. En general es lo que nosotros hacemos. Wow, está súper padre. O sea, todos los proyectos que ustedes han mencionado están súper padres. Aparte, lo interesante de todo esto es que cada uno tiene diferentes, pues sí, diferentes proyectos que se dedican a diferentes cosas, pero tienen en común que ustedes están cuidando al ambiente y al agua. Entonces, pues es algo bien valioso, es algo súper padre. Y bueno, con esto, bueno, vayan, bueno, el público, vayan preparando sus preguntas si es que les van surgiendo. Las pueden ir escribiendo en el chat, ¿vale? Y mientras vamos con la siguiente pregunta que dice así. ¿En qué consisten sus proyectos y cómo surge? Ay, no es cierto. La volví a leer, perdón. Ahora sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo contribuyen en el cuidado del agua y del medio ambiente con cada uno de sus proyectos? Quisiéramos escuchar un poquito más de esto y tienen 2 minutos para responder esta pregunta, ¿vale? Entonces, otra vez comenzamos contigo, Delfín, y luego vamos con Ernesto. Súper. Muchas gracias, Cintia. Y un gusto conocerlas y conocerlos a todos los demás que estamos aquí de las organizaciones. ¿Cómo contribuimos al cuidado del ambiente? Bueno, voy a agarrar un cachito para platicarles cómo entré yo a Isla Urbana, que me faltó en la pregunta pasada. Pues yo conozco Isla Urbana desde el inicio porque uno de los fundadores fue compañero mío en la preparatoria. Y más bien desde el inicio me surgió como pues el interés de seguirlos, ¿no? De seguirles y ver pues el emprendimiento que tenían. Y aparte, pues yo llevo más de 16 años dedicándome a procesos educativos, al diseño de procesos educativos y en particular desde muy pequeño pues me orienté hacia entender el agua, entender los sistemas hídricos y sobre todo vinculando la biología con el diseño, o sea, con la práctica del diseño humano, ver cómo podríamos resolver o reconciliar la esfera humana y la esfera ambiental. Entonces, pues bueno, empecé a colaborar con ellos generando pláticas y conferencias y talleres de entendimiento hídrico en comunidades y al final me acabé integrando y ahorita estoy en la Dirección de Educación Socioambiental. ¿Cómo contribuimos al cuidado del ambiente? Bueno, y del agua, pues lo primero es que para resolver un problema, que es el problema de escasez hídrica que tienen nuestras comunidades, lo que hacemos es orientarnos hacia el potencial que existe, debido a que en muchos lugares de nuestro país hay un enorme potencial de abastecimiento de agua que se puede dar directamente de la lluvia que cae en los lugares donde el agua se necesita. Y esto nos permite no solo cambiar la manera o la infraestructura, cómo el sistema hídrico funciona, sino también trabajar en generar espacios de reflexión estructurada en donde los humanos podemos reflexionar y
concientizar y sensibilizarnos en cómo funcionan los sistemas vivientes y cómo nuestra especie puede funcionar de mejor manera con los sistemas vivientes, con la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, lo principal que hacemos, la principal actividad que hacemos es instalar sistemas de cosecha de agua de lluvia y generar procesos educativos para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que apunten primero a poder resolver la escasez, y esto es porque trabajamos en zonas donde después de un análisis y un diagnóstico podemos identificar que tienen una alta precariedad hídrica o que tienen algún nivel de escasez, ¿no? Y pues lo que sucede es que podemos con esto generar una alternativa que reduzca la presión sobre los sistemas tradicionales de abastecimiento de agua, como es la extracción del subsuelo, o traer agua de cuencas o de zonas muy lejanas, tan lejanas como Michoacán, en el ejemplo de la Ciudad de México, pero trabajamos a nivel de todo el país. Y entonces generar una alternativa, es decir, que no solo dependas de una manera de abastecimiento, lo que genera en el sistema pues, es una redundancia y una resiliencia, es decir, nos vuelve más capaces de responder a eventos poco comunes, ¿no? Y nos da una seguridad hídrica a lo largo del tiempo. Entonces, pues en eso estamos enfocados, en resolver en resolver la relación humano-sistemas hídricos o sistemas vivientes para poder asomarnos a entornos de sostenibilidad hídrica y reducir por la enorme falta de agua y escasez que tenemos en nuestras comunidades. Está increíble, Delfín. Yo tengo una pregunta. ¿Trabajan a nivel nacional solamente? Trabajamos a nivel, empezamos trabajando solo en la Ciudad de México y últimamente, ahorita trabajamos a nivel de todo el país. Estamos instalando sistemas en muchísimas ciudades, pueblos, comunidades tan lejanas como Choguita, que está en la nación Rarámuri, en la Sierra Tarahumara, o La Laguna y la Cebolleta, en la nación Wixárika, en la zona de la Sierra Norte Huichola de Jalisco, o en la Mazateca, pero también trabajamos en zonas periurbanas, urbanas, y desde hace unos años hemos empezado a trabajar en Latinoamérica. Tenemos trabajo también en Chile, en Brasil, en Panamá, en varios otros lugares. Algo que me llama muchísimo la Ok, atención. súper bien. Creo que es muy importante que lo sepan. Sí, sí, justo. Y algo que me llama muchísimo la atención es que nos comentas que empezaste desde pequeño, bueno, no tan pequeño, en la prepa, ¿no? Que comenzaste a tener como esta inquietud de participar en proyectos de este tipo. Entonces, pues creo que es una muy buena inspiración para los chicos que están aquí y pues que no se den por vencidos, que si tienen una inquietud de empezar con un proyecto, de participar en algo, pues que sigan sobre esa misma línea, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a darle la palabra para que nos dé tiempo de todo a Ernesto, ¿vale? Ernesto, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Excelente. No me estoy cortando, ¿verdad? No, todo bien. Muy bien. Bueno, como les decía, nuestra organización está en todo el mundo. Entonces, específicamente mi club que se encuentra en la zona del centro de Toluca, a lo que nos dedicamos básicamente es a jornadas de restauración ecológica, en este caso reforestaciones y forestaciones. Y hago hincapié en la diferencia porque una reforestación es pues una reposición de material forestal en una zona que anteriormente ya tenía material forestal, y una forestación es la introducción, por así decirlo, de nuevo material en una zona donde no existía esta masa forestal. Lo que nosotros más hacemos es las forestaciones. Específicamente trabajamos en zonas como el Parque Sierra Morelos y otras regiones como la Alameda 2000. Básicamente nosotros nos enfocamos más en el seguimiento que se le da después a estas actividades, porque por lo general de muchas empresas o incluso al gobierno municipal o estatal de casi todos lados se enfocan más que nada en plantar árboles, ¿no? Pero lo importante es lo que viene después, que es el mantenimiento de los predios, lo que es la hidratación, la limpieza, el deshierve de la zona,
y incluso la colocación de composta que ayuda a sobrevivir a los árboles. Entonces lo que a nosotros nos gusta es pues aportar dándole mantenimiento posterior a la siembra. Y pues en otros lados, bueno, en otros clubes de la misma organización, se dedican a limpiezas de ríos, incluso a también reforestaciones de otras zonas, y en otras partes del planeta llegan a haber distintos proyectos dependiendo de las necesidades de las regiones. No solo reforestaciones y limpiezas, sino instalación de bombas de agua, por ejemplo, llevar agua o víveres a zonas donde hay difícil acceso de estos recursos importantes. Entonces, pues básicamente ahí. Excelente. Era todo, ¿verdad, Ernesto? Sí, sí. Ok, muy bien. Súper bien. Ahora sí vamos a darle la palabra a Janie. Janie, es tu turno. Hola, bueno, nosotros contribuimos con el ambiente y el agua en varias formas. La primera es porque al instalar un sanitario seco se deja de ensuciar 16,000 litros por persona al año, que es equivalente a que pudieras tomar 2 litros de agua diarios por 22 años. Entonces, como muy en congruencia con el trabajo que hace Isla Urbana, donde ellos están tratando de captar toda la lluvia que cae, nosotros lo que tratamos es de evitar que se ensucie, que se use solamente para aquellos usos que es vital, como tomar agua, cocinar, bañarte y otro tipo de cosas, y no ensuciarla para mandarla a través del drenaje a ríos, a lagos, a lagunas y finalmente al mar, generando una gran contaminación. Entonces, un baño seco, en lugar de generar aguas negras y contaminación, genera tierra fértil y biodiversidad. Entonces, estás generando una composta que te permite restaurar suelos, retornar vegetación y toda la biodiversidad existente, y además estás ahorrando muchísima agua. El 80% de las enfermedades infecciosas, de acuerdo a la OMS, se provocan por la contaminación de agua con materia fecal. El hecho de tener un baño seco te evita que esta contaminación se dé, y no solamente estoy hablando del contexto cuando en las casas no hay drenaje o no hay sanitarios o no hay agua potable, que son 10 millones de hogares en México que están en esas condiciones, sino me refiero a los 30 millones de hogares que en México usan, bueno, a los otros 20 millones de hogares que usan el agua para transportar caca. Y pues la verdad es que un recurso tan valioso, que solamente el 0.3% del agua del planeta es agua dulce, es agua utilizable fácilmente. Dada esta pequeñísima cantidad de agua dulce, pues nunca jamás deberíamos de utilizarla como para excretas o caca. En realidad, y ningún ser en el planeta por recurso. Así es que nosotros contribuimos cuidando el agua y restaurando la fertilidad de los suelos. Excelente, Janie. Yo tengo una pregunta. Bueno, es como para ir poniendo en contexto algunos, porque quizás este término del baño seco sea nuevo para algunos. Entonces, platícanos así súper rapidísimo, ¿en qué consiste esto del baño seco? ¿Vale? Para aquellos que todavía no... Ajá, súper rápido, es un baño que no utiliza ni una gota de agua y que te permite procesar tus excretas, o sea, toda tu caca y tu orina se cubre con un material de cobertura que puede ser acerrín, que puede ser hojarasca, paja, otro tipo de materiales, y al final de ese proceso, o sea, una vez que estás usando este baño, lo que haces con estos materiales es pasarlo a un proceso de compostación que lo convierte en composta en un año. Entonces, lo importante es que no utilizan ni una gota de agua para tener un sanitario o un servicio sanitario digno y limpio, sin ningún problema de patógenos ni enfermedades. O sea, es un servicio casi igual que el que tienes en tu casa, pero no utilizaste ni una gota de agua. Entonces, esa es la gran ventaja. Excelente.
Muchas gracias, Janie, por esta aclaración, por esta contextualización. Muy bien, vamos ahora sí con Fer. Fer, ¿eres el siguiente? Ok. Bueno, con las dos técnicas en cuestión de acuaponía y de hidroponía, una principalmente pues en el campo, tú cuando estás cultivando, han visto que pues, sueltan el agua y riegan todas esas tierras, ¿no? Todas esas tierras, pues al agua se transmite, Lo que hacen este pinche. ¿ok? Se transmina eh, hacia los mantos acuíferos y ese 80% de agua que pasa no se aprovecha y la raíz de la planta no la aprovecha. Entonces, en ese caso, con la hidroponía, tú lo que estás haciendo es tu sustrato esa agua pues siempre está en un ciclo y la cambias cada 15, cada 20 días, vas cambiando también tu solución nutritiva. Nosotros contribuimos con lo que es la hidroponía, pues se gasta 95% menos agua en invernaderos de alta tecnología y va bajando pues, el rendimiento de acuerdo a la tecnología que tú tengas, ¿no? Y eso se aplica porque también produces más plantas en menos tiempo y con menos espacio. Entonces eso es importante porque va a aplicar a lo que es el ambiente, ¿no? En cuestión de la acuaponía, lo que pasa es, como tú estás en un ciclo y, y los peces se alimentan de los nutrientes bueno, las plantas se alimentan de los nutrientes que generan los peces, pues obviamente las plantas vuelven a limpiar el agua en sí y vuelve a regresar a lo que es el sistema. Entonces, como cuidado del agua, se utiliza mucho menos agua que en la acuicultura convencional. Se utiliza 9 veces menos agua, en este caso un 90% menos agua, porque se hacen entre el 5 al 10% de recambio de agua en algunos estanques, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte del cuidado del agua y en el medio ambiente, pues, como puedes producir más en pequeños espacios, en este caso con la agricultura normal, pues se extiende en toda lo que es la tierra, pues aquí elimina lo que es tu impacto ambiental y pues vuelves a hacer un poquito más limpio lo que es tu proceso de producción. Ok, Fer, y por ejemplo, en la hidroponía, ¿qué tipo de plantas podrías producir? Hay plantas de alto rendimiento y de bajo rendimiento. De alto rendimiento se necesitan muchos nutrientes, en este caso son fresas, arándanos, o sea, puedes producir lo que puedas, lo que tú quieras en un ambiente controlado o con las técnicas adecuadas dando la temperatura, humedad, o sea, parámetros adecuados, ¿ok? Y puedes producir también de bajo rendimiento, que son hortalizas como lechugas, kale, un buen de plantas de apio, hierbabuena, aromáticas, sin ningún problema, teniendo la solución nutritiva básica, que son nutrientes, ¿ok? Minerales. Perfectísimo, creo que ahí nos quedó mucho más claro que de ahí podemos sacar para hacer las ensaladas y pues de una forma mucho más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, súper bien, Fer, y vamos ahora con Vale. Sí, claro, pues nosotros desde la coordinación partimos que para un cuidado ambiental, pues necesitamos incidir en 4 ejes. O sea, nosotros lo que buscamos es llegar a una sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad hídrica, también podríamos hablar de eso. Y bueno, consideramos el aspecto ambiental, que es lo que en general todos pues ubicamos, ¿no? Que es el cuidado del entorno, del medio ambiente. También ubicamos una parte social que tiene que ver con el acceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso el acceso al agua, ¿no? Si es asequible o no, en cuanto a costos. También vemos la parte cultural, ¿no? Que tiene que ser culturalmente adecuado todo. O sea, por ejemplo, aquí que Xochimilco está conformado por 14 pueblos originarios y 17 barrios. Entonces, que todo tiene que estar
estar de acuerdo a nuestra, pues a nuestra cosmovisión, ¿no? De pueblos originarios. Y por último también vemos un componente político, ¿no? En el que pues, se disputan en ciertos espacios, espérame un momento, se disputan en ciertos espacios la toma de decisiones en relación, por ejemplo, al agua o algún otro recurso o espacio verde. Entonces, tomando esos 4 elementos, pues nosotros siempre buscamos que todas nuestras acciones estén enfocadas precisamente pues, en incidir en esas 4 esferas. Y así es como hemos ido creando algunos programas, por así decirlo, en relación con nuestros ejes de trabajo. El primero que quisiera comentarles es Brigadas de la Tierra, que son reforestaciones comunitarias aquí en Xochimilco. Y cuando digo comunitarias es porque buscamos que sea todo de manera autogestiva dentro de la población. Entonces, o sea, la misma población es la que produce los árboles, los transporta, busca los espacios donde se va a reforestar, son los que se encargan del mantenimiento de estas zonas y bueno, esto está relacionado con el tema del agua porque precisamente permite que se vayan generando. Otra cosa que olvidé mencionarles es que en Xochimilco tenemos una zona de montaña y una zona de humedal, que es la parte chinampera, que es la que todos conocen. Entonces, en la zona de montaña, pues es muy, muy importante porque es la zona de recarga, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos hecho en cuanto a Brigadas de la Tierra. Por ejemplo, el año pasado logramos reunir alrededor de 500 árboles, comunidades, y que los han cuidado en alrededor de 10 comunidades. Espérame tantito, a ver. Y otra parte que quisiera comentarles es... Espérame un momento porque estoy explicando aquí. Es la defensa del territorio frente a algunos proyectos de desarrollo. Espérenme un momentito, ¿eh? Claro, vale, no te preocupes, entendemos esas cuestiones, no te preocupes. Pues bueno, sí, seguimos con la siguiente pregunta para que no nos coma el tiempo a todos. Y porfa, Sin, ¿me ayudarías a cambiarle a la siguiente? Aquí está. Bueno, comenzamos, como ya sabemos, con Delfín, preguntándole cuáles son los mayores retos que han enfrentado. Aquí para esta pregunta tienen 3 minutos para poderla responder. Y muchísimas gracias por los que están aclarando dudas en el chat. Yo creo que no nos daría el tiempo para contestarlas todos al mismo tiempo acá. Entonces, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Alison. Pues de los retos ha habido muchos. El proyecto lleva 12 años. Uno de los principales retos ha sido el desarrollo de una tecnología de origen mexicano, de diseño mexicano, que dentro de una vertiente de diseño social, pues pueda así cumplir con el propósito de resolver el problema de escasez. Entonces, durante estos 12 años, un reto es pues, la mejora que ha tenido el sistema durante todo este tiempo. La otra es, un reto muy importante, es el reto que enfrentamos todas las personas, que es de construir los supuestos o las ideas preconcebidas con las que damos noción a la realidad. Esto en particular con el agua tiene que ver con una noción, con una profunda desconexión con los sistemas hídricos y con los sistemas naturales. Entonces, esto ha implicado, por ejemplo, que en un inicio, pues, la organización y muchas otras organizaciones que trabajan con el agua, pues, nos hemos enfrentado a que no se cree posible o no se ve posible la transformación del sistema. Y ese es un reto que enfrentamos todas las organizaciones y que está enfrentando la sociedad en su conjunto. Entonces, lo primero es, por ejemplo, hace 10 años, 9, 8 años, la idea de la cosecha de agua de lluvia no cabía dentro de la lógica del manejo hídrico que tenemos en la sociedad. Y poco a poco eso ha ido cambiando y ha sido un reto importante. Un reto importante es cambiar la noción de la realidad que tenemos y cómo nos relacionamos con esa realidad a nivel individual y colectivo. Y para eso, pues, por eso trabajamos en campañas de concientización, en pláticas, en conferencias, en capacitaciones, ¿no? Es algo similar, por ejemplo, yo creo que Janie
con los baños secos, pues una especie de fobia que tenemos por nuestros propios desechos, ¿no? Biológicos. Nosotros en Isla Urbana enfrentamos pues una negativa de hace muchos años a cambiar la manera, ¿no?, en cómo nos abastecemos de agua. Por suerte, nuestra organización ha trabajado mucho y muchas otras también, y este tipo de concepciones o de ideas preconcebidas han ido transformándose, y ahorita, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos estados, en muchas ciudades, la situación ha cambiado en medida que ya consideramos que la lluvia realmente es una opción viable, asequible, para poder abastecernos de agua y para generar un balance hídrico adecuado en todas nuestras viviendas, ¿no? Otro reto, nada más para finalizar, ha sido pues, la construcción de proyectos, ¿no? La construcción de proyectos siempre es un reto, ¿no? Y fundamentalmente el reto es alinear las expectativas en torno a un propósito común, ¿no? Nosotros nos enfocamos o nos dirigimos hacia la realización de los potenciales de los lugares, en donde la generación de los proyectos, pues con organizaciones es más fácil, con sociedad civil es más fácil, donde antes costaba mucho y ahora ya no tanto, que también hemos observado una transformación, es pues con entidades de gobierno o con iniciativa privada que también están volteando a ver, porque pues algo tenemos que hacer debido a que la crisis ambiental, y yo digo que la crisis espiritual que sufrimos los humanos, pues cada vez es más latente y cada vez está generando más sufrimiento, ¿no? Entonces, esta especie de urgencia también ha motivado que cambiemos la manera en la que pensamos y cómo nos relacionamos. Y pues el agua es una de esas trincheras, hay muchísimas, ¿no? En donde pues lo que estamos viendo en la actualidad es que se están transformando profundamente los modelos de pensamiento con los que los humanos construimos relaciones, ¿no? Y hay que propiciarlo, y hay que seguir haciéndolo y aventarnos a transformar esos modelos, ¿no? Sí, justo. Justo. Y de hecho también cambiar nuestros hábitos, ¿no? Que a veces por querernos quedar en la comodidad, pues evitamos, pues sí, optar por este tipo de ecotecnias, ¿no? O de infraestructuras, pero sí es un poquito renunciar a esa comodidad que tenemos. También en parte, pues que concientizarnos, ¿no? Sobre los problemas ambientales que en general están ocurriendo, creo que es como algo clave para poder avanzar y hacer algo al respecto. Muy bien, vamos ahora sí con Ernesto para responder esta pregunta. Hola, aquí andamos. Perfecto. Y ¿cuáles son los mayores retos a los que nos hemos enfrentado? Y no solo respecto a nuestros proyectos ambientales, sino en general, es más que nada la indiferencia y la falta de paciencia que la mayoría de las personas tienen, como en todas las demás organizaciones y sociedades civiles, funcionamos a partir del voluntariado. La mayoría no nos pagan, la mayoría vamos reclutando gente de los eventos que realizamos o, no sé, los sacamos de algún lado. Y la gente se empieza a desilusionar con esta clase de proyectos cuando ven que los resultados no son inmediatos. O, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de reforestación, sembramos 500 arbolitos y sobrevivieron 100 al final del año. Entonces, esta desmotivación por falta de, pues, vamos a decir que de fe y de paciencia, es lo que nos ha causado mayor revuelto, porque a pesar de tener suficientes manos para trabajar esos proyectos, lo que nos falta es, lo que nos ha surgido como mayor reto es lograr inspirar o a hacer que la gente tenga ganas de participar, porque, como les decía, la mayor parte de lo que se ve son la plantación de árboles, etcétera, y a esa clase de actividades tenemos bastante asistencia. Pero cuando hablamos de limpiar, cuando hablamos de colocar composta, de hacer hidrataciones, de podar el pasto, etcétera, esta clase de actividades que son, digamos que el fondo del iceberg de una restauración ecológica, son las que las personas pues ya no se animan a participar,
porque no se ven los efectos inmediatos o parece ser que no tienen gran importancia, aunque realmente son los responsables de que estas restauraciones tengan éxito. Entonces, nuestro principal enemigo, y incluso de nosotros mismos, es que no hemos podido darle en el clavo de cómo inspirar, de cómo saber llamar a la gente para que se nos unan y que tomen conciencia de que estas actividades son importantes, y si la gente no las empieza a hacer, nadie más las va a hacer y se van a quedar solo en manos de nosotros, de las sociedades, de las organizaciones que nos dedicamos a esto. Yeah. Sí, justo mencionas algo bien, pues sí, triste, ¿no? Que a veces queremos ver resultados inmediatos, pero pues, o sea, realmente no. Estamos acostumbrados, bueno, aquellos que vivimos como en zonas, urbanas, a vivir en un ritmo acelerado, ¿no? Un ritmo constante. Entonces, eso a veces nos hace desconectarnos totalmente de la naturaleza y conocer que los procesos naturales, los procesos biológicos, pues tienen un ritmo, tienen un tiempo, que no es como que de un día para otro, pues ya se regenere o crezca un árbol, o crezcan incluso esos alimentos que nosotros nos comemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues sí es también esa cuestión, una gran cuestión que, pues sí que debemos también ir cambiando, bueno, que forman parte de nuestros hábitos. Muchas gracias, Ernesto. Vamos con Janie, ahora sí. Perfecto. Pues mira, los mayores retos a los que nos hemos enfrentado, el primer reto y el más difícil ha sido lo que nosotros llamamos como cacafobia, que es el miedo de verdad que todos le tenemos a nuestras propias excretas, que lo vemos como algo que no es muy natural y que queremos alejarnos de ello lo más rápido posible. Y que además desde niños nos enseñaron que la única forma de tratar estas excretas es a través del agua. Cambiar esta idea es realmente difícil, es lo que más trabajo nos ha costado, y esto nos llevó justamente al segundo reto. El segundo reto fue tener un diseño de un sanitario que fuera, que fuera realmente fácil de usar, que se viera como cualquier baño que vemos en nuestra casa y que no de principio hiciera un rechazo al usuario para cambiar la forma en que utiliza su sanitario. Entonces, estos dos fueron los principales retos. Creo que los dos, en el primero lo que hemos trabajado muchísimo fue hemos hecho muchas charlas, trabajamos muchísimo con la concientización, estamos en lugares públicos, trabajamos en que la gente lo conozca para que vea por ellos mismos que no hay más dificultad de usar un baño que el que usas en tu casa. Eso lo hemos hecho con capacitación principalmente. Y el segundo reto lo hemos resuelto con diseño. Y pues debido a esto nuestros baños son baños que se pueden instalar en cualquier lado y que pues realmente es muy muy sencillo su uso, no hay ningún olor, no hay ningún problema, y esto es lo que nos ha ayudado a ir cambiando esta mentalidad de miedo o de trabajo difícil para utilizar nuestros baños. Excelente, Janie. Muchísimas gracias. Yo creo que sí. Siento que en este proyecto en específico es donde más seguramente hay retos. Entonces, pues esperemos que estos grandes retos podamos juntos irlos saltando, irlos superando. Y así como dices, pues este miedo increíble a los propios desechos que todos producimos día con día, pues es como raro pensarlo, pero sucede, ¿no? Entonces, seguir trabajando. Ahora vamos con el turno de Fer. ¿Cuáles son los mayores retos que he enfrentado? Pues realmente muchos. Inicialmente la costumbre en la cual la gente está
pues, hecha para producir, en este caso en el campo, ¿no? Pues ellos saben que ponen la semilla, germina y, pues empieza a generar pues una hortaliza, un árbol. Así es como se acostumbra, pero realmente pues ya empiezan a ver todo este crecimiento tanto de conocimiento como de técnicas, tanto de la agroecología como pues de la parte científica en la cual pues van viendo que pues se produce más rápido, que utilizas menos agua, que utilizas menos recursos. Obviamente al principio es caro, ¿no? Que ese es uno de los otros retos que se tiene, porque en la industria de la hidroponía y de la acuaponía, pues sí, la mayoría de los procesos, pues es un poquito caro por todo lo que se utiliza, ¿no? Eh, regresando de la costumbre, pues ellos al ver que realmente están viendo que se produce súper rápido, que tienen un crecimiento rápido, pues al ver que no tiene resultado, porque necesitas una curva de aprendizaje mínimo de 3 a 6 meses para que tú puedas tener una buena producción, ¿no? Entonces, como la gente ya habían tocado el tema de que ahorita quieren todo rápidamente, resultados en 2, 3 meses, cuando una producción tanto de peces como de plantas, pues lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo diseñar lo que es tu proyecto, lleva el tiempo de planificación y luego lleva el tiempo de construcción, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas que se han estado viendo en este tipo de proyectos, o también que la gente no cree que realmente es posible este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos enfrentado. Lo bueno es que lo hemos solventado con buenas capacitaciones y también llevando esta parte de la curva de aprendizaje adecuada para la gente que se interesa en estas técnicas. Estás en mute, Sin. Sí, todos, sí, ya acabé. Ok, súper, súper bien, Fer. Pues muchísimas gracias también por compartir estos retos. La verdad es que esta pregunta es clave, la de los retos es clave justamente porque hay alumnos aquí, tanto de preparatoria como de secundaria, que están justamente encaminándose a la construcción de un proyecto, ¿no? Entonces, pues lo que deben de saber ellos también es que obviamente, como en todo en esta vida, vas a encontrar baches en el camino, pero el punto de esto es que comencemos a identificar cuáles son esos baches y comencemos a pensar en alternativas justamente para poder cruzar el río o el lago, o el charco, pues. Entonces, pues justamente de esto va esta pregunta, ¿no? Ese es el contexto detrás de esta pregunta. Y finalmente vamos con Vale para que pues ya casi estamos por concluir, ya nos hemos pasado por 11 minutos, entonces, pues bueno, adelante, Vale. Sí, gracias. Bueno, voy a terminar la pregunta anterior porque me faltó la parte, yo creo que fundamental de lo que hacemos, que es la defensa frente a proyectos de desarrollo, ¿no? Y bueno, esto es muy, muy importante, se relaciona muchísimo con el cuidado del ambiente y del agua, porque, bueno, o sea, nosotros lo que hacemos también es detener proyectos grandes, ¿no? Como les había comentado, como plazas comerciales, que ustedes dicen, bueno, ¿eso cómo se relaciona con el agua? Bueno, pues estas plazas comerciales se utilizan millones de litros diarios que le quitan a las comunidades, por ejemplo, aquí en los pueblos de Xochimilco, quitan el agua para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar detener la urbanización, esta voraz de esta urbanización tipo de la ciudad hacia Xochimilco, porque, bueno, Xochimilco tiene muchos pozos que por muchos años, desde el Porfiriato, se ha estado extrayendo agua de los pozos de Xochimilco para sostener la ciudad. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos. También, por ejemplo, habían proyectos de clubs de golf, ¿no? En zonas de conservación que no tienen permisos. Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos precisamente también a detener esto, porque para nosotros eso es fundamental, ¿no? O sea, podemos atacar a lo mejor
algunas de las consecuencias en cuanto al agua, la falta de agua, la escasez, la contaminación, pero si no detenemos desde la raíz lo que está generando esta falta, sobre todo aquí en Xochimilco, pues no tiene ninguna consecuencia. Y la otra que es muy importante es que estamos también conformando comisiones del agua, ¿no? Que son autoridades tradicionales en los pueblos ahora, y ellos son los encargados de ver toda la gestión del agua, ¿no? O sea, que las personas tengan este acceso directamente, que no sea por medio de intermediarios con la alcaldía, con la delegación, con las autoridades que en muchas ocasiones pues condicionan el agua a las personas de la población. Y además que el manejo comunitario del agua es bien importante, porque entonces así se evita que se den concesiones o se evita que se pueda dar estos proyectos que están haciendo pues un mal uso, ¿no? Un despojo totalmente. Entonces, bueno, eso es parte también de lo que nosotros hacemos para pues cuidar el agua. Y en cuanto a los retos, pues uno es el económico, ¿no? O sea, siempre es muy difícil cuando nosotros queremos generar algún proyecto, porque como somos autogestivos, todo lo hacemos con nuestros propios recursos, pues estamos ahora sí que limitados, ¿no? En este sentido, es una decisión que que la tomamos de manera consciente, sabemos lo que implica, pero bueno, la tomamos así, precisamente porque no queremos que se nos condicione, ¿no? Lo que hacemos a intereses políticos, sobre todo. Otro de los retos que hemos tenido, que me parece muy importante, son los conflictos que hemos tenido con las autoridades, precisamente como estamos en esta parte de la defensa del territorio, pues las autoridades nos tienen muy bien ubicados, muchas veces también nos intimidan, entonces eso hace que muchas personas también sientan temor de participar, ¿no? Y eso es un reto muy importante, porque ¿cómo defendemos el agua si te están intimidando y te están intentando evitar que tú participes, ¿no? Entonces eso es muy grave, y también que las autoridades han pues bloqueado muchas de las actividades que hacemos aquí en Xochimilco. En el caso de las reforestaciones comunitarias, como ya hay un conflicto así muy claro con la alcaldía, pues cuando anunciamos que íbamos a hacer reforestación en algún espacio, ellos asisten un día antes y siembran árboles así como todos juntos, del tipo que sea, como para evitar que nosotros hagamos algo, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, qué bueno que hagan esas acciones, pero pues que las hagan bien o que las hagan en otros espacios, porque nosotros no queremos competir, o sea, nosotros queremos pues más bien que se mejore el entorno, ¿no? Entonces, eso ha sido también pues bastante grave, ¿no? Es todo un reto para nosotros estar sondeando eso. Y otro que también es bien importante es pues el ir integrando a personas más jóvenes en nuestra organización. Hasta hace 2 años yo era la más joven y ahorita tengo 31 años, ¿no? Entonces así como que la más joven pues tampoco, ¿no? Y afortunadamente, bueno, o sea, afortunadamente entre comillas, ¿no? Porque fue a raíz de la defensa del humedal, con la campaña Yo Protejo el Humedal, que más jóvenes empezaron a interesar. Y ahorita ya hay varios, ¿no? Desde diferentes disciplinas, desde artistas, gestores culturales, biólogos que se están interesando, pero pues sí es muy complicado, sobre todo por la situación tan precaria que hay laboral, que tienen ellos obviamente que salir a trabajar y entonces les impide involucrarse en estas acciones de cuidado del mismo lugar donde ellos habitan. Entonces creo que esos serían los principales retos. Ahí te mutaste. Bueno, antes de. Ah, perdón, era solo el cierre de que esos son los principales retos. Excelente, súper bien. Bueno, pues creo que varios de sus proyectos tienen cosas en común, ¿no? Bueno, en cuanto a los retos, a estas problemáticas que se han enfrentado. ¿Les parece si van escribiendo en el chat cada uno sus redes sociales para que la gente los vaya siguiendo, para que vaya conociendo un poquito más de su proyecto? Y por si tienen alguna duda en particular, pues se las puedan hacer a través de sus redes sociales. Entonces vayan escribiendo por ahí en el chat, sí, para que tengan este contacto. Y bueno, ya para ir cerrando con esta mesa de diálogo, esta mesa redonda, nos gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, una pregunta en particular, pero vamos a limitar un poquito más el tiempo porque pues ya se nos está acabando el tiempo, y para no disponer más de su tiempo, tanto de ustedes ponentes como de los participantes. Entonces, tenemos estas preguntas. Les vamos a dar 1 minuto, ¿vale? Para contestarlas. Y vamos a empezar con Delfín. Delfín, nos gustaría, bueno, ustedes, para contextualizar, están llevando a cabo una campaña
una campaña que tiene como nombre Iniciativa de un día con cubeta, ¿no? Bueno, más o menos. Una cubeta al día. Una cubeta al día, eso. Sí. Entonces, pues nos gustaría que nos hablaras qué onda con esta iniciativa, de qué se trata e invitar a la gente a participar aquí. Claro que sí. Muchas gracias por esto. Sí, lanzamos ahora que fue el Día Internacional del Agua, la iniciativa Una cubeta al agua, la cual plantea, emerge de darnos cuenta qué es lo que significa tener una muy limitada cantidad de agua para su uso durante nuestro día. Esto se origina porque organizaciones internacionales establecen que 20 litros es la cantidad mínima de agua que necesita una persona para cumplir con sus necesidades básicas y de higiene. Y se estipula que en realidad entre 50 y 100 litros son las que se necesitan diariamente para cumplir, para satisfacer a saciedad, ¿no? Las necesidades de tomar y de cocinar y de limpiar y de todo eso. Pero en una condición extrema, que es a la cual nos estamos acercando como humanidad y como sociedad en México, si algo sucediera, si una crisis hídrica llegara, ¿no? Nos enfrentaríamos a la situación de que probablemente solo contaríamos con 20 litros por persona. 20 litros es la cantidad de agua que cabe en una cubeta grande. Entonces, el reto al cual les invitamos es hacer el ejercicio de llenar una cubeta de 20 litros en la mañanita, ¿no? Al inicio de su día, y durante ese día solo usar el agua que está contenida en esa cubeta para realizar todas sus actividades diarias. Evidentemente no se vale usar agua embotellada extra o rellenar la cubeta ni nada. El ejercicio es ver qué pasa, qué sucede con nuestras actividades diarias, con lavar los trastes, con lavar la casa, con regar las plantas, con bañarnos, con lavarnos la boca, la cara, ¿no? Si tuviéramos una limitada cantidad de agua. Ahora, esta situación, pues es una situación que sucede es una situación extrema, pero también nos lleva a comprender y a generar una noción de que esa es la situación en la que muchísimas personas viven en la actualidad también, porque la crisis hídrica y la situación de escasez es muy grande. Entonces, el reto consiste en eso, en utilizar solo durante un día solo el agua que cabe en una cubeta de 20 litros y registrarlo con videos o fotografías para ver cómo nos va. Si lo hacen, súbanlo a redes con el hashtag una cubeta al día, una con uno cubeta al día. Y si pueden también taguear o nombrar a @isla urbana para que nosotros vamos a recopilar esta información que las personas que le entren al reto lo hagan y entonces vamos a generar pues un video de qué es lo que ha pasado, ¿no? Como la idea es poder generar una reflexión colectiva a través de un reto que pues puede ser interesante, ¿no? Hacerlo. Y bueno, también en el reto pedimos que, como esta dinámica de retos que existe, una vez que lo hagas, ¿no? Y que hagas el levantamiento en video de tu experiencia durante el día, nombres, postules a 2 o 3 personas más y los retes a hacer el reto. Excelente. Súper interesante el reto. Creo que a veces pensamos en este tema de escasez de agua y nos llega una imagen de África, ¿no? De estos lugares súper lejanos en donde viven sin agua. Pero realmente este es un problema que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina o que incluso pues podemos tener problemas de escasez en nuestra colonia, en el lugar en donde vivimos. Entonces, no es un problema ajeno, es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, qué bueno, es una buena iniciativa, y bueno, ahora sí es invitarlos a participar. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida para Ernesto. Nos gustaría, Ernesto, que nos platicaras un poquito sobre la lluvia sólida y cuáles son los beneficios de utilizar esta lluvia sólida. En este caso, pues me parece que lo utilizan para sus reforestaciones. Entonces, platícanos un poco sobre esto para conocer un poquito más. Claro que sí, muchas gracias. Primero, tengo que mencionar que esto va de la mano con lo que nos mencionaban antes de la escasez del agua. La lluvia sólida es una herramienta muy importante para actividades no solo de reforestación, sino
agricultura en general en zonas donde hay escasez de agua. ¿Qué es la lluvia sólida? Es un polímero, básicamente un tipo de plástico, unas bolitas de plástico similares a lo que está dentro de los pañales y dentro de las toallas sanitarias. Lo que hace es absorber la mayor cantidad de agua posible y mantenerla agarrada, abrazada, retenida por mucho tiempo. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para en nuestros cultivos en zonas donde, donde la lluvia debería caer, pero ya no está cayendo, donde son zonas de difícil acceso para hacer riegos continuos y que son cultivos que necesiten demasiada agua. Entonces, esto nos ayuda, ponemos una capita de lluvia sólida de este polímero maravilloso, la ponemos debajo de las raíces de lo que queramos plantar, debajo de las semillas, y mientras se va desarrollando nuestra planta, nuestro árbol, va a retener el agua que le reguemos. Por lo general, los suelos de zonas desérticas o de zonas arcillosas, como lo son el norte de la ciudad de Toluca, las afueras de la Ciudad de México, son zonas que nunca han sido, pues, con masa forestal, entonces suelen tener únicamente zacate, palmeras, etcétera, y la tierra es muy arenosa, entonces cualquier agua que le riegues va a escurrir o se va a ir para los lados, no va a filtrarse bien el suelo. Entonces las plantitas que les pongamos se nos van a morir deshidratadas. Entonces la lluvia sólida lo que hace es atrapar esa agua y no dejar que se nos escurra, no dejar que se vaya a las capas inferiores del suelo. Entonces esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de pérdida de cultivos o pérdida de masa forestal por deshidratación. Es una maravilla porque si bien se parece al polímero que está en los pañales, es muy diferente ya que el de los pañales es súper contaminante y la lluvia sólida está hecha a base de fósforo, es biodegradable y conforme va perdiendo su vida útil en unos 2, 3 años, se va deshaciendo, pero sirve como minerales para el suelo, minerales de fósforo. Entonces, es un polímero que nos dura lo suficiente para absorber el agua durante el crecimiento temprano de las plantas y además nos sirve posteriormente como una pequeña especie de fertilizante. A nosotros nos sirve demasiado porque, como les comenté anteriormente, trabajamos en forestaciones, entonces plantamos árboles donde no se deberían plantar, son suelos que no están acostumbrados a tener pues masa forestal, pero aún así se están haciendo estas actividades porque se necesita retener agua en ese suelo. Entonces, aquí es donde entra la lluvia sólida. También se utiliza bastante en cultivos agrícolas. Y dato curioso, es un invento mexicano. Entonces, no sabemos de qué está hecho porque es una patente bastante cerrada, pero está al alcance de todos como materia prima agrícola. Y hasta aquí. Wow, súper interesante. Y bueno, pues qué bueno que sea un invento mexicano. Eso creo que nos motiva mucho, mucho a todos para seguir emprendiendo, ¿no? Seguir haciendo este tipo de investigaciones. Y bueno, también para crear productos. Muchas gracias, Ernesto. Continuamos con Fer. Y la pregunta para ti dice así. ¿Es viable implementar este tipo de no es cierto, esta va, perdón, para Janie, perdón. Ahora sí, ¿es viable implementar este tipo de infraestructura en las escuelas? Y ¿cuál sería el gran reto para lograrlo? Sí, pues sí, es justamente súper viable implementar este tipo de infraestructura. De hecho, es bastante simple. En México hay más de 145,000 escuelas primarias que no tienen servicio sanitario o que no tienen drenaje o que no tienen agua potable. Entonces, definitivamente, no solamente es factible, sino es muy necesario. Es algo que pues no debería suceder en ningún lado, ¿no? No debería haber un solo lugar. Me parece que además sería un punto de capacitación en los procesos biológicos, cuidado del agua, muy importante,
estudiantes. Si lográramos hacer esto en las escuelas elementales, en las escuelas primarias y kinder y todo esto, en 10 años nadie más tendría que dar una plática de por qué no usar el agua para el baño seco. Entonces, sí, claro que es súper fácil, la instalación es prácticamente nula, no requiere que sacar la taza de la caja y colocarla en donde necesites tener el servicio. Y en una escuela lo ideal sería tener una zona de compostaje en la propia escuela e involucrar a todos, alumnos, papás, maestros, a todos. Procesamiento de la conversión de excretas en tierra fértil, que por cierto, la composta que se genera a partir de las heces humanas de las heces y la orina humana, es de las más fértiles, es mucho más fértil que la composta que se genera de vaca, de gallina, de caballo, de cualquier otro animal. Y esto es debido a que nuestra alimentación es mucho más variada que la alimentación de estos otros seres. Por lo tanto, nuestras excretas también contienen muchos más nutrientes que todos estos otros animales. Entonces, sí es muy viable y nada más voy a retomar tantito que estamos por ahí participando junto con Isla Urbana en el reto de una cubeta al día. Todos están invitados. Es un ejercicio bien bonito de conciencia de lo que realmente de lo que realmente necesitas de agua para vivir en el día normal. Excelente, súper bien. Muchas gracias, Janie. Y vamos a continuar ahora sí con Fer. Fer, ¿estás por ahí? Y tu pregunta va así. Bueno, ¿nos podrías dar algunos tips para aquellos que quieran comenzar con un cultivo de hidroponía o incluso de acuaponía en casa? ¿Qué es lo básico que necesitamos para implementar ese tipo de técnicas en nuestra casa? Si alguien tiene inquietud por empezar por algo así. Pues en principio pues yo inicié así que en mi cochera como científico y pues realmente el ingenio, ¿no? El ingenio es lo principal que yo el tip principal que yo les doy, porque yo comentaba que sí hay maquinaria pues muy cara en la industria de la hidroponía y de la acuaponía, pero tú puedes hacer tus filtros, tú puedes hacer tus tuberías, o sea, tú puedes ir aprendiendo y viendo, informándote cómo realmente puedes llegar a tener estos sistemas caseros, que sí hay un buen, y pues tú podrías producir tu comida en tu patio, en tu cochera, hasta en las escuelas, ¿no? Y sí es solamente esa parte de identificar qué es lo que quieres producir, a dónde te quieres ir especializando y poco a poco pues ir creciendo, ¿no? Tu producción, pero claro que se puede en esta parte. Excelente. Creo que también es necesario contar con un espacio disponible para poder iniciar y pues irse introduciendo poco a poco, porque también es un tanto complejo, es más complejo de lo que parece, pero no es tan, bueno, en un principio, pero no es tan complicado. Entonces, pues bueno, igual sería hacerles la invitación a que investiguen más sobre qué trata esto de la hidroponía y la acuaponía. Y pues bueno, para eso ya nos compartió Fer sus redes sociales para irnos como introduciendo más en el tema. Y ya por último vamos con Valeria. Vale, ¿puedes contarnos un poquito sobre, bueno, ya abordaste un poquito este tema, pero contarnos un poquito más de qué está pasando en Xochimilco, bueno, en este humedal de Xochimilco y por qué es importante cuidarlo? Y también si pudiera responder a esta otra pregunta, que dice, ¿Xochimilco es un sitio de descargas para aguas negras o aguas residuales? Sí, pues lo que pasa con el humedal de Xochimilco, bueno, lo último que pasó fue que construyeron un puente vehicular en área natural protegida y parte del humedal, que es un sitio Ramsar. Esto es muy, muy grave, ¿no? Porque, bueno, esto precisamente va a aumentar la tensión y la urbanización en toda la zona en los próximos años.
Y bueno, el proceso de lucha sigue todavía vigente, estamos esperando todavía que un juicio pues nos respondan. Todo está muy tardado por el tema de la pandemia. Y bueno, esto no es lo único que pasa en el humedal, ¿no? En realidad toda la zona chinampera tiene muchos factores de riesgo. Uno, como dice, son las aguas residuales, que precisamente pues algo que se intenta hacer es que más personas tengan sus baños secos, pero también, bueno, hubo un proceso desde los 50 en el que el lago de Xochimilco se secó prácticamente, y entonces ahorita el agua que hay son aguas tratadas, ¿no? De pues ahí se me fue, la de tratamiento del Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, bueno, el problema en realidad es muy complejo, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero bueno, yo a lo que les invitaría es que primero, pues que puedan conocer un poco más de lo que está ocurriendo, pueden verlo en nuestras redes sociales para que ahorita no me tome tanto más tiempo. Otra cosa que también pueden hacer es empezar a consumir de los productos locales, ¿no? Que pues producen los chinamperos o las chinamperas, sobre todo las que tienen prácticas tradicionales o agroecológicas, que no son todos, ¿no? Entonces hay que apoyar mucho eso porque pues precisamente ayuda a que pues no se contamine el agua, no están en programas que son bastante buenos, algunos de la UNAM, otros gestionados comunitariamente. Y bueno, también les invito a que se puedan integrar de alguna manera a las reforestaciones comunitarias que hacemos. Vamos a sacar a finales de marzo nuestra convocatoria para la red de donadores de árboles, que también es otra manera de participar y para nosotros poder continuar con esta autogestión. Y de aquí a mayo vamos a estar organizando también caminatas y recorridos por diferentes zonas de Xochimilco, por la zona Cerril, también por zona chinampera, para que puedan conocer un poco más de, pues que Xochimilco no solamente son las trajineras, que es lo que hacemos. Y por último también, bueno, tenemos mensualmente círculos de estudio en el que estamos constantemente trabajando, discutiendo, analizando desde perspectivas precisamente pues que tengan que ver con el cuidado del ambiente, de la naturaleza. En marzo nos toca hablar sobre agroecología, que es un tema que estamos incorporando también ahora a nuestros ejes de lucha, sobre todo por el tema de la soberanía alimentaria, y que estamos empezando a incidir en la transición de proyecto de producción con químicos hacia una producción agroecológica, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, les invitaría a que se pudieran integrar de alguna manera a estos proyectos, que puedan conocer un poco más, e incluso, pues si tienen propuestas, son muy bienvenidas. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, también a ustedes aliados por darnos este increíble panorama de estos proyectos emprendedores mexicanos. Estamos seguras que muchos usuarios de acá les va a interesar unirse a los retos, a pues bueno, todas estas campañas de movilización que están haciendo. Pues solamente a los estudiantes conectados, a los docentes que están por aquí, me queda decirles muchísimas gracias por seguir, por continuar uniéndose a este ciclo de pláticas, y esperamos de corazón, de verdad, que sean estos emprendimientos mexicanos de inspiración para todos. Entonces, muchísimas gracias y lamentamos habernos pasado del tiempo, pero de verdad que estuvo súper interesante. Entonces, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazos. Adiós, gracias. Bonita Saludos. noche. Por la invitación. Bye, Hasta bye. Buenas Hasta luego. noches, gracias. Hasta luego, bonito día. Muchas gracias a todos. Eh, Chao, chao. Bye, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias. ¿Dejo de grabar ya? Sí.